Buenas noches. Un saludo a la ilustre doctora de nuestra materia opinión pública, la profesora Fanny Rincón. Un gran saludo, profesora. Este ensayo tiene sus características de principios éticos, de probada capacidad de análisis y estudio, y como análisis de la situación económica, política y social del país, partiendo de la realidad venezolana en sus aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, ya que estos aspectos están sumamente ligados entre sí a la economía, repercutiendo y trayendo como consecuencias una ampliación a la situación económica de nuestra patria. En la actualidad, la situación de nuestro país es altamente, diríamos que delicada y preocupante, no por la falta de credibilidad y esperanza en lo que se va estructurando el tejido social, político y económico de Venezuela, sino en este caso por la falta o la falsa ilusión de esos nuevos espacios públicos, quienes pueden o deberían solucionarlos estos problemas estructurales del día a día o cotidianos de nuestra sociedad. Indiscutiblemente, Venezuela está pasando por unos periodos bastante críticos y difíciles en este momento, en estos inicios del siglo XXI, con una inflación sin precedentes. Hemos visto cómo la economía en nuestro país en forma progresiva se ha ido deteriorando a través de, como ejemplo, las largas colas inducidas o no, pero casi constantes en los supermercados subsidiados y la escasez esporádica de muchos bienes de consumos que indiscutiblemente ha profundizado la crisis y ha afectado a toda la población en general. Hemos tenido un ataque frontal a la economía de mercado, imponiendo trabas, barreras y altos costos, en este caso ocultos, que promueven cada vez menor inversión, producción, generación de empleos y de riquezas. La situación de negocios en Venezuela se ha deteriorado en demasía e introduce incertidumbre en las expropiaciones, censuras a la libertad de asociación, despilfarro de recursos que utiliza el régimen para concertar el poder a través del populismo y el clientelismo. Esta parte del análisis no significa que estemos involucrándonos en la situación política del país, pero sí los movimientos, las expresiones tienen que ver con la parte político-social del país
porque forma parte de los cimientos de esa estructura social de nuestra población. Venezuela cuenta con grandes reservas comprobadas a nivel global. Somos uno de los principales países con las mayores reservas petrolíferas a nivel universal, a nivel global, en el mundo. Y las entradas por ventas de este preciado líquido, el del oro negro, representan la principal fuente de ingresos del Estado venezolano. En efecto, podríamos, sin magnificar, los ingresos petroleros representan un 65.7% de los ingresos fiscales. Por esto, podemos manifestar que el Estado venezolano es un petroestado. Por otro lado, las exportaciones petroleras representan casi un 97% de las exportaciones totales de bienes, expresado no solamente por quien está dirigiéndose a ustedes, sino por el propio Banco Mundial. O sea, son unos datos ya establecidos y que me sirvieron en esta pequeña exposición de referencia. Pero indiscutiblemente el petróleo ha afectado desde hace largo tiempo al venezolano, que ha dependido y no ha sabido administrar ese recurso, y ya lo había manifestado en una oportunidad el ilustre venezolano Arturo Uslar Pietri, que había que sembrar el petróleo, cuestión que nunca, por ninguna circunstancias, quienes han administrado el Estado venezolano le prestaron atención, y aquí están las consecuencias que estamos pagando en este momento todos y todas las venezolanas y los venezolanos. Esta industria la ha manejado a su antojo y así hacer populismo y clientelismo quienes han administrado esta parte tan importante como lo es el petróleo en Venezuela, realizando inversiones y mantenimientos a la infraestructura, trayendo como consecuencia una extraordinaria reducción de la producción diaria del crudo. Cuestión que esperamos que, de acuerdo a las diligencias que actualmente el Estado venezolano está realizando con los miembros integrantes de la OPEP y los no miembros, para ver si estabilizamos el petróleo y recuperamos un poco la situación, solventamos un poco la situación por la cual estamos pasando los y las venezolanas. Igualmente, podríamos hablar, porque es una necesidad imperiosa, del campo de la comunicación para la transformación y el cambio social y político. Político no partidista, dándole una interpretación generalizada de lo que está aconteciendo en el país. Es concebida como un proceso, diríamos, de diálogo privado y público, a través de podríamos decir, del cual se presenta que las personas, fundamentalmente los grupos marginados, los grupos de menor atención en el país,
tanto político, cultural como económicamente, deciden quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo. Y en ese empeño de tratar de lograrlo en un contexto donde le facilite la elección de opciones y oportunidades mejores que mejoren su calidad de vida, guiados por la tolerancia, autodeterminación, equidad, justicia social y participación en este caso. Es pero muy importante estas perspectivas que se propone en los últimos años en el sentido de renovado de la comunicación como una relación para el desarrollo. Más allá de los medios, aquí se destaca o podríamos destacar lo comunicativo como una dimensión fundamental de las relaciones humanas y sociocultural, que reconoce en este caso la existencia de actores que se relacionan entre sí dinámicamente a través de prácticas o políticas sociales de acción e interrelación, objetivas y subjetivas, interpelándose permanentemente con otro o con los otros. Es bastante interesante este momento en el cual yo estoy dialogando con la profesora en esta tarea asignada y con los compañeros de estudio que irán observando este interesante tema, pero yo tengo la impresión de que esta es una gran oportunidad que nos está facilitando la profesora Rincón, porque los próximos comunicadores sociales, incluyéndome a mí, que tengo empíricamente más de 25 años trabajando en este medio y que ahora tengo la gran oportunidad de, a través de la UNICA y las recomendaciones de los profesores, ostentar un título que me permita a través de ese certificado pertenecer formalmente al Colegio Nacional de Periodistas y ejercer con más tranquilidad y seguridad la profesión que estoy por concluir y adquiriendo pues más conocimiento, porque experiencia la tengo, pero en forma empírica a través de el tiempo. En nuestro país, las sociedades, a pesar de las múltiples posibilidades de acceso a la información, sectores de la población históricamente marginados, excluidos, continúan sin voz, son invisibles por quienes controlan los canales de información, quienes se niegan a compartir equitativamente el acceso a ello. Pero ha llegado el momento de la participación ciudadana, con lo cual esta crisis podría convertirse en una grandiosa oportunidad, y en ello juega un papel preponderante la educación. Sin duda, un importantísimo papel en este proyecto, contribuyendo a la transición esencial de las personas desde su condición implícita o explícita de súbditos a la de ciudadanos participativos, ya no
ciudadanos pasivos, sino que ejercen a través de sus inquietudes, su grito, su voz, que no es un grito ni una voz silenciosa, sino una voz y un grito que tiene eco y que se escucha y se escuchará con más fuerza, con más fortaleza, a medida que nosotros vayamos adquiriendo más conocimientos y profundizándolos aún. Asimismo, la nueva ciencia, sus enfoques, decide la complejidad y la visión sistémica de la vida. Los procesos de la globalización y la lugarización como la nueva naturaleza de los lugares, enmarcados en una visión menos materialista y economicista de la realidad, es decir, más humanas, menos materialista, más integral, puede abrir nuevas esperanzas para comprender el tema del desarrollo humano, sustentable desde una perspectiva más integral, más humanista, más comprensiva, más holística, sustentable desde una perspectiva integral. En nuestro país, en lo social, si bien la democracia ha tenido importantes avances, se percibe en los actuales momentos un malestar, un deterioro social que repercute en una desconfianza generalizada, podríamos señalarla. Esta situación ocasiona muchísima desconfianza, menor posibilidades de ciudadanía y por lo tanto mayor dificultad para consolidar proyectos en las perspectivas del desarrollo humano. El desarrollo humano es un derecho más que humano y la adopción de medidas en favor de un desarrollo social sostenible es un imperativo, como lo dije al principio, ético, de principios. Más que el crecimiento económico, es un motor y no un fin en sí. El desarrollo es, en primer lugar y ante todo, social. Está además estrechamente vinculado o relacionado con algo tan importante que no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero buscamos, y es la paz. Los derechos humanos, el ejercicio democrático del poder y el medio ambiente. Finalmente, luego de hacer este breve y para mí interesante análisis, aunque no por ello menos importante con la cultura y con el medio de vida o el modo de vida de la población en general, la única manera de lograr que el cambio se concrete en la práctica es modificar las pautas del comportamiento, pero para transformar la conducta cotidiana, la conducta diaria del quehacer de los individuos y las comunidades, es necesario sensibilizar de una u otra forma a la opinión pública sobre el carácter global y complejo de los principales problemas que afectan a nuestro país. Y para ello promover el amor, la paz, la solidaridad. Solo este enfoque radicalmente nuevo de las políticas de desarrollo permitirá erradicar la pobreza en Venezuela y la exclusión social. Darle en este caso a los miembros de la sociedad la oportunidad de ejercer actividades productivas, adecuadas
reducir, esto es muy importante, el éxodo rural, frenar el crecimiento explosivo de las ciudades y proteger el medio ambiente. Con esto pues quiero o deseo concluir este breve e interesante tema que fue asignado por parte de la ilustre doctora de nuestra materia, la profesora Rincón, la profesora Fanny Rincón, de la materia opinión pública. Una materia que es de suma importancia para los profesionales, los que ejercen actualmente como titulares y los que ejercemos en forma empírica. Buenas noches, profesora, que Dios la bendiga. Un abrazo extensivo hacia todos sus seres queridos y hacia todos nuestros compañeros de actividades y quienes ejercen profesionalmente estas importantes materias en la Universidad UNICA Cecilio Acosta, para profesionalizar hombres y mujeres que le aporten esos conocimientos que ustedes nos están facilitando a la sociedad que queremos, a la sociedad del siglo XXI.